Vamos a orar juntos. Dios Padre, que nos ama, te damos gracias. Merecíamos la condenación, pero por tu preciosa sangre nos has redimido. Nos permites vivir en seguridad y en esperanza. Te damos gracias por eso. Ahora, los que han recibido de tu amor y gracia están reunidos en un lugar. Señor, te pedimos que andes entre nosotros para que por medio de tu palabra conozcamos cuál es tu voluntad. Por medio de la palabra de hoy, ayúdanos a resolver las varias dudas que traemos en el corazón y que esta palabra sea grabada en lo profundo de nuestras almas. Pedimos por todos los que están en el extranjero predicando el Evangelio. Te pedimos que estés con ellos, que muestres tu poder con ellos. Oramos para que estés con el retiro de Japón y que permitas más sabiduría y poder y fuerza al pastor Juan Lee que está allá predicando, y que en Japón se predique más fuertemente el Evangelio. Te pedimos que trabajes y que las ayudes. En cada lugar donde se predique el Evangelio te pedimos que estés con ellos y que muestres tu poder y tu obra. Confiamos todo el tiempo de hoy en ti. Permítenos la palabra que necesitamos. Oramos en el nombre de Señor Jesús. Amén. Vamos a buscar en la Biblia el libro de Job, capítulo 24. Vamos a buscar Job 24. Yo voy a leer algunas partes. Capítulo 24, versículo 1. Puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Versículo 13. Ellos son los que, rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos, ni estuvieron en sus veredas. A la luz se levanta al matador, mata al pobre y al necesitado, y de noche es como ladrón. El ojo del adúltero está aguardando la noche diciendo, no me verá nadie, y esconde su rostro. En las tinieblas minan las casas que de día para sí señalaron. No conocen la luz porque la mañana es para todos ellos como sombra de muerte. Si son conocidos terrores de sombra de muerte los toman. Huyen ligeros como corrientes de aguas. Su porción es maldita en la tierra. No andarán por el camino de las viñas. La sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve, así también el Seol a los pecadores. Los olvidará el seno materno, de ellos sentirán los gusanos dulzura. Nunca más habrá de ellos memoria, y como un árbol los impíos serán quebrantados. Hasta ahí. Como ya saben, ahora Pastor Juan Lee está en Japón. Es el retiro de invierno de Japón. Yo a veces visito Japón y realmente siento que es un lugar difícil de predicar. Y aún en medio de esa dificultad se están levantando muchas iglesias en Japón, y yo creo que realmente es un milagro esto. Podemos decir que es varias veces más difícil que predicar en Corea. Yo creo que es uno de los lugares más difíciles de predicar Japón. Por eso se necesita mucha oración. Y se tiene que predicar más en Japón.
El próximo año mi iglesia se encarga de la misión en Japón, por eso sí tengo preocupación, porque pues sí se debe de predicar bien en Japón. Hoy vamos a pensar enfocándonos en Job capítulo 24. Como ya saben bien, Job, en su tiempo de Job, era el hombre que mejor servía y adoraba a Dios. Realmente Job vivía enfocando su vida en Dios. Y dice la Biblia que él se ha apartado del mal. Y él vivió de la manera más ejemplar, que fue alabado por Dios. Pero Job, que vivía tan santamente, luego cae una gran maldición. De repente un día se mueren sus 10 hijos e hijas. Y imaginen qué tan valiosos son sus hijos para él. Pero de repente, en un día, se mueren todos sus 10 hijos. Y todas las herencias y riquezas que él tenía en la vida, los perdió de una vez y se enfermó todo su cuerpo. Se enfermó desde sus pies hasta la cabeza y se encontraba en las peores situaciones. Y Job no podía entender por qué estas cosas ocurrían. Por eso Job dijo en Job 24:1, dijo, puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Aquí él está gimiendo, diciendo, puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso. Si uno está sufriendo y si sigue sufriendo, se siente inseguro pensando, ¿hasta cuándo terminará este sufrimiento? Por eso dijo, puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Los que le conocen, los que conocen a Dios, no ven su día de Dios. Cuando Dios trabaja, parece que la maldad está venciendo. Entonces, Job, que vivía santamente, se hizo más miserable. Entonces parece como si la maldad tuviese victoria. Pero Job, que realmente conocía a Dios, entonces los que conocen a Dios, ¿por qué no ven sus días de la obra de Dios? Entonces, en situaciones así, había algo en él que aun viendo que les iba bien a los malos, hay algo que él se aferra hasta el fin. Eso es lo que vamos a estudiar. Por eso, en Job 24, versículo 13, dice, ellos son los que rebeldes a la luz. Aquí habla de los que se rebelan a la luz. Habla de esto porque Job, a pesar de estar en tinieblas, no ha abandonado la luz, no se ha revelado a la luz, aunque está en las tinieblas, en la peor oscuridad, pero no se ha revelado ante la luz, no abandonó la luz. Entonces, habla del resultado de las personas que revelarán, que abandonarán la luz en situaciones difíciles. Dice, ellos son los que, rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos ni estuvieron en sus veredas. En las peores dificultades, en la situación más miserable, Job está hablando. Dice, ellos nunca conocieron sus caminos, los caminos de la luz. ¿Qué quiere decir? Que Job sí conoce el camino de la luz. Dice, ni estuvieron en sus veredas. Job se está quedando hasta el fin del camino de la luz. Aún estando en la miseria, él se queda en la luz. ¿Y por qué Job decidió a permanecer en el camino de la luz, a permanecer ahí hasta el fin? Es porque hay algo que él cree.
que aunque ahora yo estoy sufriendo mucho, pero después, en versículo 18, dice, huyen ligeros como corriente de aguas. Su porción es maldita en la tierra. No andarán por el camino de las viñas. Los que no buscan el camino de la luz, los que no permanecen en el camino de la luz, lo que es al contrario del camino de la luz es el camino de las tinieblas. El que toma el camino de las tinieblas tal vez tendrán prosperidad momentáneo, pero dice, no andarán ellos por el camino de las viñas. ¿Qué quiere decir? Las viñas habla de la herencia. El que quita de las demás personas, que comete homicidio, adulterio, y haciendo todo tipo de maldad, junta muchas cosas y dice, yo he juntado muchas cosas, yo tengo muchas riquezas. Por eso está en su viña. Pero dice que ellos no andarán por el camino de las viñas. Esa herencia del impío es momentáneo, es temporal, y eso no puede ser la herencia verdadera. Entonces, en esa situación difícil, Job está aferrándose al camino de la luz. Al leer todo Job, ¿qué pasa al final? Él al final regresa al camino de la viña, recibe doble la bendición y la bendición eterna también. Entonces hoy vamos a estudiar con el título de El camino de la luz y el camino de la viña. Más que el contenido, me gustó mucho ese título. Las personas salvas han entrado al camino de la luz. La persona que se aferra a ese camino de la luz hasta el fin. Cualquier persona pasará por dificultades. Pero en cualquier dificultad, el que se aferra en guardar ese camino de la luz, al final entrará al camino de la viña y experimentará cómo Dios le bendice eternamente. Entonces, aquí primero habla de las personas que abandonan la luz. Eso vamos a estudiar. ¿Y qué es permanecer en el camino de la luz? Vamos a pensarlo. En Job 24:13, la persona que permanece en el camino de la luz verá la obra de Dios. Las personas sufren, pero no para siempre. Job sufrió, pero su sufrimiento al final terminó. 24, versículo 13, dice, ellos son los que rebeldes a la luz. En ese tiempo también había personas que se rebelaban a la luz. Job vivía en ese tiempo. Dios, la luz es de Dios. Dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Dios es la luz misma. Y hay personas que no permanecen en la luz y deciden a andar en las tinieblas. Antes existían y ahora la mayoría se han rebelado. La mayoría han abandonado la luz. Entonces, así son los que rebeldes a la luz, y habla de qué es lo que le pasará. Antes de eso habla de los pobres, habla de su sufrimiento. Y en versículo 14 aparece el pecado que cometen los que son rebeldes a la luz. Aquí habla de los pecados principales de los que abandonan la luz. Dice, a la luz se levanta el matador, mata el pobre y al necesitado, y de noche es como ladrón. Principalmente es el homicidio. Y luego, versículo 15 dice, el ojo del adúltero está aguardando la noche diciendo, no me verá nadie, y esconde su rostro. Los que cometen adulterio, dice que aguardan la noche, quieren que sea noche,
que cuando nadie está viendo, cometen pecados sexuales. Luego en versículo 16 dice, en las tinieblas minan las casas que de día para sí señalaron, no conocen la luz. Los ladrones son los que minan las casas en la noche, en las tinieblas. Aquí habla de los 3 pecados principales, que es el homicidio, el adulterio y el hurto. Lo dice con el mismo orden de los 10 mandamientos también. Debajo del homicidio sigue el adulterio y luego ¿qué sigue? Sigue el hurtar y luego el decir falso testimonio y luego tener codicia. Entonces, habla de estos 3 pecados. Entonces, en el pasado, en el tiempo de Job, parece que había muchas personas así. ¿Cómo será en nuestra época? Nuestra época, en todo el mundo hay demasiadas personas que cometen homicidio. En especial, ¿qué es algo representativo? Es el aborto. Antes no abortaban tanto, pero en nuestra época realmente, con toda la dignidad, están abortando mucha gente. Y luego hay más y más personas que están muriendo injustamente. En Japón, vi en la noticia que en Japón una persona mató a una mujer cortando su cuello con unas tijeras. Ni siquiera con cuchillo, sino con tijeras. Entonces, las personas de hoy en día, aunque matan, lo hacen de una manera muy cruel, muy temerosa. Y luego el adulterio. No hubo otra época como el nuestro cuando hay tanto adulterio. 35 países han legalizado el matrimonio del mismo sexo. Y ya ha superado el adulterio y realmente sexualmente se ha tocado a fondo. Y luego en la noche, como el ladrón dice que minan las casas en las tinieblas. Hay muchos ladrones, dicen, lo del otro es lo mío. Entonces, en el tiempo de Job, las personas que abandonan la luz vivían en medio de maldad. Ahora, en nuestra época, es el tiempo cuando ven muchas cosas, oyen muchas cosas y hay mucha información. Y es el tiempo que la Biblia ha sido predicada a más lugares, pero también es el tiempo cuando más personas abandonan la luz. Entonces, Isaías 14:23 dice, la barreré con escobas de destrucción. Como cuando destruyó a Babilonia, porque se llenó de pecado, dijo, la barreré con escobas de destrucción. En el tiempo de Noé, el mundo se llenó de pecados, entonces Dios lo juzgó con el agua. Entonces, los que dejan el camino de la luz está diciendo que los barrerá con escobas de destrucción. Ahora, por el fuego, por esta escoba, nos va a barrer en la destrucción. Entonces se llena de basuras. En Job 24, versículo 13 dice, ellos son los que rebeldes a la luz nunca conocieron sus caminos, ni estuvieron en sus veredas. Dice, ellos nunca conocieron sus caminos. En otras palabras, no pusieron atención a este camino. O sea que sabían que tenían que tomar un camino de la luz. Pero ellos deciden a ignorar el camino de la luz. No conocieron sus caminos ni estuvieron en sus veredas, que ellos deciden a andar en el camino de tinieblas. En el tiempo de Job, dice que también ellos abandonarán la luz. Que aunque la luz les fue dado, aunque la luz fue resplandecido sobre ellos, pero ellos lo menosprecian, lo ignoran y lo dejan, y muchos van al camino de las tinieblas,
a propósito no quedan en el camino de la luz y deciden a desviarse a otro camino equivocado. En nuestra época muchas personas han recibido esta luz. Cuando Jesús trabajaba oficialmente durante 3 años y medio, y los israelitas fueron alumbrados por su luz. Pero a pesar de esto, ellos dejaron el camino de la luz y escogieron el camino de tinieblas. La luz resplandece a cada persona, pero ellos no aceptan esa luz y escogen el desviarse. Así fue en el tiempo de Job y en el tiempo de Noé, y así también es en nuestra época. Vamos a buscar Job capítulo 22. ¿Qué será el camino de las tinieblas? Capítulo 22, versículo 15. ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado? Decían a Dios: apártate de nosotros, y que les había hecho el Omnipotente. Les había colmado de bienes sus casas, pero sea el consejo de ellos lejos de mí. Dice aquí: ¿quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos? Job y sus 3 amigos también conocían acerca de la época de antes del diluvio de Noé. Dice: ¿quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, que no vivieron todo su tiempo? La gente del tiempo de Noé no vivieron todo su tiempo y de repente se murieron por el juicio, de cuyo fundamento fue como un río derramado. Ellos fueron juzgados por el agua, ¿verdad? Entonces, los que han dejado la luz, los que no tomaron el camino de la luz, son los que toman el camino de las tinieblas. ¿Y qué será el camino de tinieblas? Es el camino, es la senda antigua que pisaron los hombres perversos. Por eso en San Judas dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Habla del camino de Caín. No es el camino de Abel, sino los que toman el camino de Caín. Entonces, en ese tiempo de Job también habían personas que guardaban la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los que tomaban el camino de Caín. Pero Job en ese tiempo estaba en el camino de la luz, está en el camino de la verdad, y es el que está en el camino de la luz. Y él conocía a Dios. Dice aquí: la senda antigua que pisaron los hombres perversos, que es el camino de Caín y los descendientes de Caín. ¿Qué camino habrán tomado? Aquí dice la respuesta en versículos 16 y 17. Decían a Dios: apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? ¿Cuál es el camino de los perversos? ¿Cuál es el camino de las tinieblas? Viviendo en el mundo que Dios hizo, dicen: Dios, apártate de nosotros, no te necesitamos. Diciendo: Dios es la luz. Pero desconectan la relación con Dios, que es la luz. Eso es el camino de las tinieblas y no el camino de la luz. Entonces los que deciden a desconectarse de la relación con Dios están rebelando, están abandonando la luz. Vamos a buscar Génesis capítulo 4, versículo 16. Dice: salió pues Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el otro
el nombre de la otra Sila, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. El nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Silda, oíd mi voz, mujeres de Amec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Ya había dicho: ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos? La senda antigua que pisaron los hombres perversos aparece aquí de Génesis 4:16 al 24. Esto es el camino de las tinieblas. Decían a Dios: apártate de nosotros, y eso es lo que ocurrió. Ay del camino de Caín. ¿Y qué será el camino de Caín? Vamos a ver versículo 16. Y se salió pues Caín de delante de Jehová. Se apartó de Jehová. Caín mató a su hermano Abel. Y al final se salió delante de Jehová. Y decidió a poner su espalda a Dios. El que abandona a Dios en su vida, esta persona por sí solo cae a las tinieblas. Dios es la eterna luz. Dios es quien permanece en medio de la luz. Por eso, la persona que se aparta de la luz entra a las tinieblas por sí solo. Entonces, si uno se aparta de Jehová, ¿qué le pasará? Entonces su mirada será para abajo y va a buscar seguridad en la tierra. Por eso, ¿quién fue el que edificó una ciudad por primera vez? Fue Caín. Versículo 17 dice: conoció a Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. ¿Y por qué edificaba la ciudad? Es porque tiene esperanza en esta tierra, porque se ha apartado de Dios y vive poniendo su esperanza en este mundo y busca seguridad en este mundo. Las personas que están en el camino de la luz viven confiando en Dios. Pero los que ponen su espalda a Dios, confían en el mundo, en la tierra, edifican sus ciudades en la tierra, buscan seguridad en la tierra y buscan todos tipos de cosas mundanas, terrenales. Y para ellos, Dios no es su ciudad, no es su fuerte. Por eso las personas que abandonan a Dios y la luz y el camino de la luz, luego al poner los nombres de las personas también son nombres mundanos. Y aquí estas personas decidieron a ponerle la espalda a Dios. Por lo tanto, con todas las cosas terrenales, empiezan a desarrollar la civilización, las culturas. Por eso dice en versículo 20, dice: Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en las tiendas y crían ganados, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Porque ya su corazón sentía frustrado, deprimido, porque no podían saciar la necesidad de su alma. Por eso inventan todos tipos de instrumentos como flauta y arpa, desarrollan la música y las culturas y las artes, hacen los artífices de toda obra de bronce y de hierro, porque tienen que atacar a otros, quitarles sus bienes. Por eso también desarrollaron las armas y edificaron ciudades más fuertes y van creando este mundo en un lugar mejor para vivir. Pero cuando ponen la espalda a Dios, ¿qué es lo que ocurre? La manera de pensar empieza a equivocarse.
Eh, el que rompió la ley de tener una esposa fue descendiente de Lamec. Fue Lamec. Dice en versículo 19, Lamec tomó para sí 2 mujeres. Eso pasa porque su manera de pensar ya está equivocada. En versículo 23 dice, Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Mata a un varón porque le hirió. Dice, mataré a un joven por mi golpe. No es fácil matar a un joven. Que un adulto mate a un joven o un niño no es fácil. No es fácil matar a un adulto y mucho más a un niño. Pero porque le golpeó o le hirió. Quién sabe, lo pisó tal vez o parece que hirió un poco a Lamec y por eso los mató. Y luego dice, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será, diciendo, máteme. Si alguien me mata, recibirá el castigo 70 veces. Así está diciendo. Cuando una persona deja la luz, ¿qué es lo que ocurre? Se hace más y más malvado y su manera de pensar se hace más y más equivocado. Por eso las personas que abandonan la luz se ponen al lado de Satanás. Por eso en la Biblia en Primera de Juan dice que Caín era del maligno y mató a su hermano. Las personas que abandonan el camino de la luz, ellos por sí solos entran bajo el control de Satanás y escogen el camino de los perversos. Entonces en San Judas 1 dice que los descendientes de Caín con su boca se rebelaron ante Dios y así fue realmente. Las personas que se apartan del camino de la luz, su manera de actuar y su manera de hablar lo hacen sin pensar. Entonces, observando nuestra época, es peor que el mundo en el que estamos está en los extremos de la maldad. Vamos a buscar Job 24. Versículo 13. Dice, ellos son los que rebeldes a la luz nunca conocieron sus caminos, ni estuvieron en sus veredas. Y en versículo 17 dice, porque la mañana es para todos ellos como sombra de muerte. Así son conocidos, terrores de sombras de muerte los toman. Dice, la mañana es para todos ellos como sombra de muerte. Eso quiere decir que ellos no quieren que llegue la luz. A ellos no les agrada la luz. Porque tiene que ser noche, tiene que ser oscuro para cometer homicidio, para cometer adulterio, para hurtar, para vivir como quieren. Pero cuando entra la luz, esto no les agrada. Por eso la mañana es para ellos como sombra de muerte. Entonces los que han dejado el camino de la luz, su concepto de valor se cambia totalmente. No les gusta el día y les gusta la noche. Y su concepto de el día y la noche cambia totalmente. Vamos a buscar un versículo similar en Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5 versículo 20. Isaías 5 versículo 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Dicen ellos que lo malo es bueno y que lo bueno es malo.
Dicen a la luz tinieblas y las tinieblas luz. Ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Su concepto de valor se ha volteado totalmente. Ahora ya no ven lo bueno como bueno. Parece que no irá bien si son totalmente buenos. Y si alguien es realmente bueno, piensan que algo le hace falta, que es raro. El mundo ha cambiado mucho. En San Marcos 5 aparece el que fue endemoniado del ejército. ¿En dónde estaba esa persona? ¿En su casa o entre los sepulcros? ¿Le gusta estar entre los sepulcros? ¿Y tenía puesto ropa o no? Estaba desnudo y no tenía vergüenza, no sabía. En lugar de hablar, estaba gritando. Y con las piedras hería su propio cuerpo. Eso es lo que hacía. Porque tenía en él el demonio del ejército. Ahora, su manera de pensar de las personas está cambiando totalmente. Leí en un artículo que en 1970, hasta 1970, las personas de Estados Unidos, muchas personas trataban de desarrollarse en sus cualidades, en sus personalidades, pero luego en 1980 todo se volvió más materialistas para gastar más y así, y empezaron a fijarse en los que aparentemente se ven bien, como con buenas educaciones y con cosas mundanas. Entonces de los 70 a 80 cambió totalmente a buscar lo que se ve por fuera. Entonces, en nuestro tiempo el mundo se ha cambiado demasiado. Pero como desconocen la Biblia, no piensan correctamente. Ahora, hay personas que ponen a los animales más importantes que los humanos. Conozco que había una abuela que engendró a su perro, su herencia. Les voy a leer el artículo. Es una abuela de Estados Unidos. Esta abuela que le engendró 110 millones de dólares a su perro es una millonaria que tiene hoteles y terrenos. Su perro de la abuela se llama Trouble, como travieso. A su hermano le dio 10 millones de dólares y a sus dos nietos le dio 5 millones a cada uno y a su marido solo le dio 3 millones y a su chofer le dio 100 mil dólares, pero a su perro le dio 110 millones. ¿Saben que ahora hacen funerales para los perros? Obviamente sí trato de entender de que lo hacen porque amaban a su perro, pero hacen su perro, un funeral para su perro con ataúd y todo. Dice que descanse en paz un perro. Entonces, el concepto de pensar está cambiando de una manera muy extraña. Pero Job está llegando a la conclusión de que las personas que le ponen la espalda a Dios, los que abandonan la luz, esas personas, aunque en las tinieblas buscan todo tipo de cosas, ¿qué es lo que les pasará? Job lo puede ver, que ellos ya no podrán andar en el camino de la viña. Job capítulo 24. Vamos a buscar Job 24. Esto es lo que ocurrirá al fin a las personas que dejan el camino de la luz. Versículo 18. Dicen, huyen ligeros como corriente de aguas. Su porción es maldita en la tierra. No andarán por el camino de las viñas.
Dice que su porción es maldita en la tierra. No andarán por el camino de las viñas. Seguramente han amontonado muchas cosas, vinieron de aquí para allá, diciendo, voy a amontonar un poco más en su viña. Pero no irán para siempre a esta viña. Algún día van a morir, algún día serán juzgados y todo terminará. Y todo esto será raído. Versículo 49, Salmos 49, versículo 16, vamos a buscar. Salmos 49, versículo 16. Dice, no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva llame dichosa a su alma y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejantes a las bestias que perecen. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa. Si uno dice, ¿cómo es posible esto? Pero que no nos importe mucho esto, porque cuando muera, no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria, la gloria de este mundo. Aunque mientras viva, llame dichosa a su alma, y sea loado cuando prospere. Cuando tiene muchas cosas, las personas le van a seguir, le van a alabar, ¿no? Tal vez sea loado por la gente, pero los que dejan la luz nunca fueron alabados por Dios, por lo tanto, entrará en la generación de sus padres y nunca más verán la luz. Porque han dejado la luz, no podrán ver la luz, entrarán a un mundo donde no hay luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejantes a las bestias que perecen. Antes que nada, los que han dado la espalda a Dios, los que se han apartado del camino de la luz, el camino de todos ellos será vano, regresará a ser cero. El mundo y sus deseos, todo pasarán. Todas las cosas que uno ha hecho en este mundo sin Dios, al momento de morir, todo desvanece. En este mundo ahora hay muchas competencias de que los estudiosos se reúnen para competir, hay muchos shows, muchos deportes, hay muchísimo deporte ahora. No hubo otra época como la nuestra en que hay tantas diversiones. Pero si todo esto, todo lo que uno hace, no está relacionado con Dios, todo regresará a la vanidad, al vacío. Y los que dejan la luz entrarán a un mundo sin luz. Al final entrarán al Seol. Vamos a buscar Job 24. Aquí aparece una palabra temerosa. Obviamente no entrarán al camino de la viña. En el versículo 19 dice, la sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve. Así también el Seol a los pecadores. Los olvidará el seno materno. O sea que sus madres los olvidarán. Luego, de ellos sentirán los gusanos dulzura. Nunca más habrá de ellos memoria, y como un árbol los impíos serán quebrantados. Por eso en versículo 19 dice, así también el Seol a los pecadores. Después de la muerte, ¿qué es lo que les espera? El Seol. Luego en capítulo 26, versículo 5, dice, las sombras. Hablan de las almas muertas. En la traducción en inglés dice the dead, que significa los muertos. Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora.
El Seol está descubierto delante de él, de Dios, y el Abadón no tiene cobertura. Muchas personas, muchas almas ahora están temblando en el Seol. Y los que dejan la luz entrarán al mismo lugar que ellos. Los que abandonan la luz han rechazado a Dios. Por lo tanto, entran a un mundo donde Dios no está, a un mundo de tinieblas, porque han dejado la luz, pues entrarán a un mundo de tinieblas. Por eso en San Mateo 8 Jesús dijo que los que no son salvos serán echados a las tinieblas de afuera, caerán a las tinieblas. Pero Job, en el tiempo de Job había muchas personas que habían dejado la luz, pero Job era diferente. Job ahora se ha caído en unas grandes tinieblas, pero a pesar de esto, él no ha abandonado la luz. La fe de una persona se manifiesta cuando esa persona se encuentra en dificultades, ¿no? Job sabía qué era la luz. Él sabía qué era el camino de la luz. En Job 29, vamos a buscar Job 29. Así dijo Job. Job 29, versículo 1. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo: ¿Quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad? Como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí. Así dijo Job. Antes de sufrir así, ¿cómo vivía Job? Se acuerda del tiempo antes de ser afligido y dice: ¿Quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba? Cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, él caminaba en la luz. Por lo tanto, sabía mucho acerca de Dios. Sabía que Dios era la luz. Él sabía qué era el camino de la luz. Obviamente, Job también nació descendiente de Adán, pero por su fe llegó a tener una correcta relación con Dios y vivía en medio de la luz. Y se aferra al camino de la luz, pero ahora está en aflicción, en dificultad. Está en tinieblas en los ojos humanos, pero está guardando su camino de la luz. Lo mismo puede pasarnos. Lo mismo con nosotros. Antes de conocer a Jesús, nosotros no sabíamos qué era la luz y vivíamos en tinieblas, pero un día entró la luz a nuestras almas. Una persona que no ha recibido la salvación es una persona que la luz ha entrado a su alma. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Antes erais tinieblas. Por la sangre de Jesús, cuando recibimos el perdón de pecados y la salvación, ahora somos luz en el Señor. Ahora andad como hijos de luz. Todas las personas aquí permanecen en las tinieblas o han entrado a la luz. ¿No están seguros? Han entrado a la luz. Vamos a buscarla. Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4. Versículo 6.
Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación de conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena. Entre las tinieblas dijo, que haya la luz. Y así con su palabra hizo que se resplandeciese la tierra. Dios que hizo que resplandeciese la luz de las tinieblas, también nos ha iluminado del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, al recibir la salvación, entramos a la luz. Por eso de las tinieblas fuimos movidos a la luz. Vamos a buscar Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque fruto de espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. En otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Entonces, como son luz ahora, andad como hijos de luz. No dijo que sean la luz, sino como son la luz, nos dijo que tenemos que resplandecer esta luz. En el momento de recibir la salvación, entró la luz y ya no sale esta luz. El Señor, quien es la luz, entró en nosotros. Por eso las personas salvas en el momento de recibir la salvación son la luz. Ya se han hecho la luz. No nos dices que seamos la sal, sino como la sal, sino como somos la sal, tenemos que actuar como la sal. Y como somos la luz, tenemos que actuar como luz. Entonces, en el tiempo de Job, Job es un hombre que está en el camino de luz. En inglés sería antes de doing, ser, being, que es antes de hacer algo, ser algo primero. Primero, nuestra identidad, nuestra salvación, el renacimiento tiene que ser seguro para poder vivir como una persona renacida. En nuestra época, los realmente bienaventurados son las personas que conocen el camino de luz. Cuando Job ve a las personas que se han desviado del camino de la luz, siente lástima y está hablando así. Job conoce el camino de luz. Y todas las personas cristianas renacidas, ¿qué es lo que conocen? Ellos conocen el camino de luz. Entonces, decir que existe el camino de luz, ¿qué quiere decir? Volvemos a buscar Job, versículo 24. Job, capítulo 24, versículo 13. Dice, ellos son los que rebeldes a la luz nunca conocieron sus caminos, ni estuvieron en sus veredas. ¿Por qué Job dirá esto? Porque Job conoce el camino de luz y está en el camino de luz. ¿Qué es el camino de luz? Para que Job conozca su camino y esté en sus veredas hasta el fin. Esto lo está diciendo mientras él está en tinieblas. ¿Qué es el camino de luz? Veamos Job, capítulo 4. Para decirlo muy simplemente, sería en capítulo 4. Vamos a buscar. Elifaz temanita está diciendo así a Job. Aquí habla de su concepto de valor de Job. En versículo 3 dice, he aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos?
Los tres amigos de Job también sabían cómo vivía Job. Aquí podemos ver cómo es su valor, cómo son los valores de Job. Él es realmente un hombre de camino de luz. ¿Qué quiere decir que él anduvo en el camino de luz? Aquí habla de su relación con Dios, consigo mismo y con sus prójimos. Primero, con Dios, dice en versículo 6, ¿no es tu temor a Dios tu confianza? Lo primero de sus valores de Job. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿Cuál era su propósito de la vida de Job? Su propósito de la vida era temer a Dios. Temer a Jehová es el principio, es el comienzo de la sabiduría. Job y los tres amigos de Job lo sabían. Dijeron, ¿no es tu temor a Dios tu confianza? Job vivía temiendo a Dios. Él conocía a Dios por Dios. Él enaltecía a Dios, vivía temiendo a Dios y absolutamente obedecía a Dios en su vida. Y Job confiaba en Dios. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? Por eso Job era un hombre que confiaba totalmente en Dios y eligió el camino de andar con Dios y de servir a Dios. Entonces, temer a Dios quiere decir que confía en Dios, que adora a Dios, que enaltece a Dios y que agrada a Dios y obedece a Dios. Job amaba más a Dios que cualquier otra cosa. Una persona tiene que realmente recibir la salvación para poder temer a Dios. Las personas que no han recibido la salvación, en lo profundo de su corazón, Dios no está en el centro de su corazón. Pero cuando una persona recibe la salvación, al momento de recibir el perdón de sus pecados, el que se une al Señor, entra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra al centro de su corazón, por eso se enfoca ahora, se centra en Dios y llega a temer a Dios. Las personas que están en el camino de la luz enaltece a Dios y escoge el camino de obediencia ante Dios. Esto es la característica de la persona que está en el camino de la luz. Y luego, acerca de sí mismo, vamos a ver, Job 4, versículo 6. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? La persona que teme a Dios no deseará vivir convenientemente para sí mismo. Una persona que ignora a Dios quiere vivir como a él le conviene, pero una persona que teme a Dios deseará vivir correctamente ante Dios. El problema es que no puede, pero tratará de vivir correctamente. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? ¿Por qué Job habrá tratado de vivir correctamente? Porque él temía a Dios y quería verse bien ante Dios, deseaba agradar a Dios. Por lo tanto, trataba de actuar correctamente. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. El querer ser perfecto en su camino. A fondo de esto está el perfecto de su corazón. Si realmente su corazón está en Dios, uno tratará de actuar correctamente. Entonces, la persona que teme a Dios seguramente cuidará sus palabras, cuidará sus acciones. Dijo, ¿no es tu esperanza la integridad de tus caminos? Job, su propósito de su vida es vivir perfectamente. Nosotros tenemos que pensar. Vivir convenientemente, de cualquier modo.
es la prueba de que su corazón no está correcto. Dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pero el que no guarda su corazón, ¿podrá guardar sus palabras y sus acciones? Entonces, ¿quién tratará de guardar su corazón? El que conoce a Dios, el que teme a Dios, el que quiere enaltecer a Dios. Tratará de corregir sus obras, sus acciones. ¿Por qué nosotros aprendemos la Biblia? Para ser más perfectos ante el Señor. Porque tenemos comunión. Para aprender a servirle al Señor correctamente en la comunión, para temer al Señor. ¿Por qué razón venimos los domingos para escuchar la palabra? Dijo, no es tu esperanza la integridad de tus caminos para vivir más correctamente, más perfectamente. Por eso las personas que temen a Dios tratan de vivir bien después de recibir la salvación, pero a veces no pueden y se sienten tristes ante Dios que me ha dado esa gracia y amor tan grande. Uno tiene el corazón de vivir correctamente ante Dios, pero cuando no lo puede hacer, se siente triste. La persona salva realmente se siente triste. ¿No se sentirá triste por entristecer a Dios? Entonces Job es alguien que esforzaba mucho para vivir correctamente en su época. Por eso, acerca de Dios, su relación con Dios y con sí mismo y con los prójimos, una persona que conoce a Dios correctamente tiene interés en sus prójimos, ¿no? Entonces dice en capítulo 4, versículo 3, He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Job aprendió fervientemente. ¿Y por qué razón aprendió la voluntad de Dios? Para vivir correctamente y para así enseñar a muchas personas, para fortalecerlos. Y se fortalecías las manos débiles con las personas que ya perdieron sus esperanzas, que tienen desánimos, las personas que han fracasado. A esas personas los fortalece con la palabra. Dice, hay que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Entonces, hacía mucho esfuerzo para enderezar a esas personas pobres. Entonces, él no está centrado en sí mismo, sino está centrado en Dios. De las características de las personas que andan en la luz. La primera característica es que siempre tienen la primera prioridad en Dios. ¿Y cuál es la prueba de que uno ha dejado la luz y permanece en tinieblas? En su corazón Dios no está. El Señor Jesucristo no es su Señor. Aunque tengamos faltas, siempre, ¿qué es lo que tenemos en el corazón? Tener al Señor y el deseo de vivir correctamente ante el Señor debemos de tener en el corazón. Entonces, el enfoque del camino de la luz es temer a Jehová. En Proverbios 31 aparece la mujer prudente, que ella era muy buena con su esposo. Realmente ella vivía muy diligentemente, ganaba la vida. Y con lo que ha ganado, ayudaba a los pobres, ayudaba a las personas en dificultad, cuidaba a su familia, cuidaba a su marido. La razón por qué lo hizo, dice la Biblia, la respuesta, porque ella temía a Jehová. Por temer a Jehová, ella pudo tratar bien a su marido. Después de recibir la salvación, hay personas que tratan bien a su marido, aunque tienen falta
pero los tratan bien porque temen a Jehová. Y como temen a Jehová, viven diligentemente. Como temen a Jehová, ahorran mucho para ayudar a los pobres, para salvar a las pobres almas. Y como temen a Jehová, cuidan a su familia. Entonces, temer a Jehová es su fuerza motor. Y aunque estén en el camino de la luz, pero tiene que ser una persona que defiende, que persevera en ese camino de la luz. Job ahora se ha caído en las tinieblas. Pareciera que Dios está al lado de los malos, porque les va bien a los malos. Prosperan las tiendas de los ladrones y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos Él ha puesto cuanto tienen. Les va bien a los malos y Él mismo ha perdido mucho, es miserable. Y a pesar de esto, Él defiende ese camino de la luz y permanece en ese camino. Y eso es muy importante. La verdadera fe se muestra cuando uno está en dificultades. Mientras más dificultad tengo, mientras más sufro, una persona que defiende su camino de luz es sabio. Esta persona podrá recibir la especial bendición de Dios. Vamos a buscar Job, capítulo 1. Job 1, versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Cuál es la característica de Satanás? Dice, de rodear la tierra y de andar por ella. De rodear y andar de aquí por allá. Esto es una de sus principales características de Satanás, porque en este mundo existe este lugar, existe el otro lugar, existen lugares a donde no se debe de ir. Pero Satanás, ¿cómo es? ¿Por qué llegó a existir Satanás? Porque tenía su límite y no tenía que cruzar este límite. No tiene que ser como Dios porque es criatura. Pero él cruzó esta línea donde no tenía que cruzar y él es Satanás. Y Satanás está en todos lugares. Se mete a lugares a donde no debe de entrar y rodea de aquí y anda por allá. Y la gente de nuestra época así son. Así las personas quienes se han apartado de la luz como son, los que se han desviado del camino de la luz y se abandonan la luz, andan de aquí para allá, como el camino de Satanás, de rodear la tierra y de andar por allá. Jesús dijo, después de dar de comer a 5,000 personas, cuando habló del Espíritu Santo, todos se apartaron. Entonces Jesús, ¿qué dijo? ¿Queréis acaso iros también vosotros? ¿Qué dijo Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes. ¿A quién iremos? Tú tienes aquí. Job no es alguien que anda de aquí para allá. Él ha encontrado el camino de la luz y él defiende ese camino de la luz. Y aunque cae en las tinieblas, él permanece en la luz. Pero las personas quienes no han recibido la salvación, los que dejan la luz, andan de aquí para allá. Ahora, los niños de la primaria entran a lugares a donde no deben entrar. Los de primaria, secundaria, preparatoria, los de universidad, saben muchas cosas que no deben de saber aún. Y es una época en que cruzan este límite, como en lugares en Estados Unidos. Hay muchas personas que no se quedan en una iglesia. Este domingo van a esta iglesia, otro domingo van a otro lugar. Cuando aquí hablan de ofrenda, se huyen a otra iglesia y permanecen ahí. Y van de aquí, pasan de aquí para allá, para allá. Su corazón está equivocado. Las personas que han dejado la luz van tras los beneficios, sus provechos, porque no tienen verdad en ellos. Por eso no pueden permanecer, no pueden edificarse en medio de la verdad. Entonces, las personas quienes no han encontrado la verdadera respuesta, escuchan
palabras que no deben de entender, escuchan palabras que no deben de escuchar. Se meten a páginas de internet equivocadas, lugares, escuchan cosas raras que los contaminan y por eso no pueden defender su camino. Pero Job es un hombre de fe de su época. Él conocía a Dios. Sabía que era la bendición de su vida temer a Dios. Ocurrió algo que él no entendía. Sus 10 hijos murieron, pero entonces, ¿cómo lo van a entender? Perdió todas sus riquezas, toda su herencia. ¿Cómo lo entenderá? Todo su cuerpo se enfermó. ¿Cómo lo entenderá? Y a pesar de esto, está de pie en ese camino de la luz. Defiende su camino de la luz. Y esa es la prueba de que él es un hombre de verdadera fe. En Proverbios 31 habla de la mujer prudente, que ella se hace tapices. Entonces, en hebreo, tapices significa como cobija también, o como tela para colgar en la pared. Entonces, siempre permanecer en el lugar es sabio. Sentarse en donde se debe sentar, acostarse en donde se debe acostar y colgar en la pared donde permanece. Entonces, existe un lugar en donde uno debe estar. Si yo tengo que estar en un lugar, debo de estar ahí hasta el fin. Ese es el camino, el corazón de poder recibir la bendición de Dios. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, que no es andar de aquí para allá, porque si anda de aquí para allá, fácilmente se contamina. Si va de aquí para allá, es prueba de que su corazón todavía no es recto. Pero aunque uno tenga dificultades, tiene que permanecer en el camino de luz. Entonces, hasta el fin, Job defiende su camino de luz, permanece ahí. Vamos a buscar Job, capítulo 23. Job 23, versículo 10. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Mas él conoce mi camino. Él no lo conoce, él no entiende, pero él conoce mi camino. Él me probará y saldré como oro. Mis pies son sus pisadas. Dice, mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino. ¿Qué es su camino? Es el camino de la luz. Guardó sus caminos. Y no me aparté. Aún estando en mucha dificultad, guardaba ese camino. Y ese camino es camino de luz y camino de verdad. Es el camino bueno, el camino antiguo, el camino que el Señor ha decidido. Entonces, personas así son los que están como plantados a corrientes de agua. Entonces, ¿cómo pudo estar Job en ese lugar guardando este camino de luz? Dice, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Más que la comida, él apreciaba más la palabra de Dios. Por lo tanto, en su corazón había mucha palabra de Dios. Entonces, como su corazón está lleno de la palabra de Dios, aun estando en mucha dificultad, no se titubeaba, sino guardaba su posición. Si entra ídolos a su corazón, se desvía uno. Pero si uno teme a Jehová y siempre está centrado en Dios, no se desvía. Pero si
pone a un lado a Dios y entra el ídolo en su corazón, empieza a desviarse. Vamos a buscar Jeremías 18. Jeremías 18, versículo 15. Dice, porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado. Los israelitas se han olvidado de Dios, incensando a lo que es vanidad, a los ídolos. Y han tropezado en sus caminos, en sus sendas antiguas. Existe un camino que Dios ha decidido para el hombre, pero ¿por qué no puede andar en ese hombre? Andar en ese camino es porque entran los ídolos a mitad de ese camino. Y cuando entran los ídolos no puede seguir en ese camino. En esta senda antigua que Dios lo ha puesto, ese camino de la luz no puede andar y se desvía a otro camino. Y ese camino es de transgresores. Ese camino es difícil. Dice, mas el camino de los transgresores es duro. Así que aunque uno tenga dificultades, tiene que pensar, yo moriré al lado de Dios. Aferrarse del Señor quien lo ha salvado y vive. Entonces el que persevera el camino de la luz puede tener correcto concepto de valor aún estando en dificultades. Pero la persona que se desvía del camino de la luz pensará que la luz es tinieblas, piensa que lo dulce es lo amargo, su gusto, su paladar cambia, su valor cambia. Pero una persona que no ha recibido la salvación, seguramente, y permanece en la verdad. Job, ¿qué sabía? Su concepto de valor de Job era correcto, sus criterios eran correctos. Más que la comida, a él le agradaba más el sabor de la palabra de Dios. ¿Cómo piensan ustedes? Es más rica la comida, ¿no? No, pero a Job le hacía más rica la palabra. Antes de recibir la salvación, la lengua pues tiene un error. Pero uno tiene que recibir la salvación para saber qué es realmente dulce. Entonces, Job consideró la palabra de Dios como algo realmente dulce. Pero una persona que no ha recibido la salvación le hace dulce o le hace rico otra cosa. Pero cuando una persona recibe la salvación, su estándar, su criterio se hace correcto. Y lo que le hace dulce es la palabra de Jesús. Su alma siente la dulzura. Puede sentir la dulzura de la Biblia. Y puede sentir la dulzura de tener comunión con los otros salvos. ¿Qué tan bueno es la palabra? El tiempo de escuchar la palabra. Entonces, saber qué es realmente dulce, conocer la luz verdadera y saber qué es realmente bueno. Esto es una persona que ha entrado en la luz y el Señor corrige su gusto, su paladar. ¿Saben qué es lo más dulce en este mundo? ¿Qué será lo más dulce en el mundo? El amor del Señor. El amor de la cruz. Esto en realidad es lo más dulce que las cosas dulces, de las cosas dulces. ¿Y saben qué es lo más dulce para el alma? Lo más dulce es Jesús. Jesús y la palabra de Dios. Eso debe de ser dulce para el alma. Para que así su fe sea correcta. Normal. Pero si algo es más dulce para uno que el Señor, entonces ahí hay un problema. Nuestro mayor orgullo es Jesús. Cuando caía maná del cielo para los israelitas, al principio era dulce, pero luego decían, maná ya no sabe rico y pidieron otra cosa. Después de recibir la salvación no debe de cambiar nuestros gustos. Jesucristo y la Biblia.
porque eso es todo. Es que ahí adentro está el amor del Señor. Por eso Jesús es dulce, por eso la palabra de Dios es dulce. Pero entonces si estamos con el Señor, vivimos junto al Señor, vivimos junto a los hermanos y hermanas, eso es lo más dulce de la vida. Yo en el año 83 recibí la salvación. Ya ha pasado algo de tiempo. Y reflexiono el tiempo y digo, el tiempo en que recibí la salvación y estuve en la iglesia, compartiendo con los hermanos y hermanas, viviendo en el Evangelio, ese tiempo sí hubo dificultades, pero fue el tiempo más dulce. El vivir en el pecado por un tiempo puede ser dulce, pero cuando pasa el tiempo va a ser amargo. Y son tiempos en vano que uno pierde. Supongamos que viene aquí apóstol Pedro y le preguntamos, ¿qué fue lo más dulce? ¿Qué responderá? Vivir en Jesús, en el Evangelio. Eso fue lo más dulce. Porque apóstol Pablo, realmente, apóstol Pablo recibió mucho aflicción para el Evangelio, ¿verdad? Nadie sufrió tanto como él, pero esto no era sufrimiento para él. Y lo tomó como lo más dulce porque eso era para el Señor. Entonces, vamos a buscar Cantares, capítulo 5. Cantares 5. Cantares 5, versículo 10. Versículo 10 dice, mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Versículo 16, leemos juntos. Su paladar dulcísimo y todo él codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Dice, mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. A la vez de ser santo, Jesús es quien ha derramado su sangre por nosotros. Por eso es señalado entre 10,000, dice. El Jesús es nuestro Salvador. Dice su paladar dulcísimo y todo él codiciable. No hay nadie tan amoroso como Jesús. No hay nadie tan asombroso como Jesús. No hay nadie que nos ame tanto como Jesús, quien nos ayude y nos tiene interés como Jesús. Entonces, Job, ¿por qué pudo aguantar todas las aflicciones? Porque él amaba más a Dios que cualquier otra cosa. Por eso realmente consideraba dulce la palabra de Dios y sabía que toda su esperanza estaba en Dios. Por eso el que conoce la Biblia sabe que si esperamos un poco, nos espera un futuro dulce. Y aguantar bien las aflicciones, ahora no entiende tal vez, pero sabe que es el buen camino, es camino a la bendición. Entonces dice, los que dejan el camino de luz les gusta andar en las tinieblas, pero el que quiere estar en la luz, quiere vivir en medio de la luz. Vamos a buscar Job otra vez, capítulo 24, versículo 13. Job 24, versículo 13. Dice, ellos son los que, rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos, ni estuvieron en sus veredas. Los que conocen el camino de luz se gozan en permanecer en ese camino, en esas veredas. ¿Por qué tratar de permanecer en las veredas de la luz? Porque les gusta, les agrada estar en esta luz. Job estaba en tinieblas, pero le gustaba la luz. Por eso permanecía en la luz hasta el final.
¿Qué quiere decir que uno está en medio de las tinieblas? Es el estado de poner su espalda a Dios, es estar en pecados, es ser ignorante espiritualmente, es no tener esperanzas. Pero el que permanece en el camino de luz se aparta del pecado y como está en la luz, aun estando en tinieblas, tiene esperanza, tiene seguridad, tiene propósito seguro. Parece que ahora le va bien a los malos, a los impíos, pero al final saben que al final ellos no tendrán nada. Pero los que están en la luz, los que están en medio de la vereda de la luz, hacen obras que permanecerán para siempre. Otra vez vamos a ver Job 24, versículo 14. Versículo 14 dice, a la luz se levanta el matador, mata al pobre y al necesitado, y de noche es como ladrón. El ojo del adúltero está aguardando la noche, diciendo, no me verá nadie, ni esconde su rostro. Esconde su rostro. En las tinieblas minan las casas, que de día para sí señalaron. No conocen la luz, porque la mañana es para todos ellos como sombra de muerte. Si son conocidos, terrores de sombras de muerte los toman. Las personas que se apartan del camino de luz son egoístas, pero los que permanecen en el camino de luz no son matadores, no son adúlteros, no son personas que hurtan de los demás, son personas que salvan a sus prójimos, se hacen personas que no son centrados en sí mismos, sino en otros. Entonces, en ese tiempo, Job estaba en el camino de luz, permanecía en sus veredas. Entonces él era la luz del mundo. Abraham también en su época era la luz del mundo. Nos dijo que somos la luz del mundo. Un misionero en África predicó y al final murió. Y los africanos escribió en su piedra sepulcral así. Les voy a leer. Cuando este misionero murió, los nativos de África escribió así en su piedra sepulcral. Dijo, cuando tú viniste era oscuro, pero ahora, ya que tú has ido, estamos en la luz. Antes de que vinieras, vivíamos en tinieblas, pero ahora que tú te has ido, nosotros, gracias a ti, estamos en la luz, que están en Cristo. Aquí digo claramente. Como en ese tiempo Job era la luz del mundo, también las personas salvas son la luz del mundo. Por eso, por Job, muchas personas fueron guiados en medio de la luz y muchas personas recibieron la salvación. De la misma manera, aunque sea difícil, pero los que permanecen en la luz no dañan a los demás, sino ayudan a los demás, salvan a los que se tropiezan. ¿Cuál es el contrario de matar, de adulterar y de robar? Es hacer el bien. ¿Y qué es principal? Lo más representativo del bien es salvar y edificar las almas. Y esas personas, los que están en el camino de luz, en los postreros días así serán. En versículo 18 dice, huyen ligeros como corriente de agua. Su porción es maldita en la tierra, no andarán por el camino de las viñas. Dice, los que dejan la luz no podrán andar por el camino de las viñas. Su porción es maldita en la tierra, pero los que andan en el camino de luz no perderán nada. Job perdió todas sus herencias. Sus 10 hijos murieron. Y fue lo más miserable. Pero llegará el día en que regresarán al camino de las viñas. ¿Cuándo? Vamos a buscar Job 24, versículo 1. Leemos juntos. Puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, porque los que le conocen no ven sus días. Ahora estoy sufriendo tanto, pero ¿por qué el Todopoderoso no ha decidido, no ha puesto el tiempo? ¿Por qué estoy sufriendo tanto? Eso está diciendo. Pero el tiempo ya está puesto. Porque los que le conocen no ven sus días.
sí verán sus días. Cuando Job pasó por las pruebas, ¿qué pasó? Job no perdió nada. Él luego regresó a su camino de la viña. Recibió doble la bendición y tuvo el privilegio de ser registrado en la Biblia. Se hizo el hombre más eficaz del mundo. Por una razón. ¿Qué es lo que hizo? Permanecer en el camino de la luz. Es la persona que su eterna herencia va a quedar. Él regresó a su camino de las viñas. Volvemos a Job. Job capítulo 42, vamos a buscar. Job 42, versículo 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Aquí podemos ver que dio el doble de todo, pero dio 10 hijos dio. ¿Por qué 10? Porque 10 ya están ante el Señor. ¿Sí entienden, no? Entonces, recibió doble la bendición y él regresó al camino de las viñas. Y no solo esto, él fue registrado en la Biblia. Entonces, los que caminan en el camino de la luz tienen su herencia y es la herencia eterna, es preparado para ellos. Job no perdió por lo que se esforzó. Pero los que se apartan del camino de la luz y viven en el mundo haciendo la maldad del mundo, que buscan la maldad, parece que por un tiempo lo que tienen es de ellos, pero ellos no regresarán al camino de las viñas. Y al final, cuando mueren, no podrán llevar nada, no tendrán nada. Y otra cosa, las personas que han dejado el camino de la luz, les agradaba andar en las tinieblas, entonces ¿a dónde van? Les gustaba andar en tinieblas, entonces entrarán al mundo de las tinieblas. Pero si en lugar de la luz, pero si uno se ha aferrado a la luz y al Señor y estuvieron en el camino de la luz y se esforzaron para la luz, ¿a dónde entrarán? Al mundo de la luz. Entonces, según su decisión, los que eligieron la tiniebla, que se aferraron a las tinieblas, entrarán al mundo de las tinieblas, y los que se aferraron a la luz, entrarán al mundo de la luz. Busquemos Isaías capítulo 21. Isaías capítulo 21, versículo 11. Profecía sobre Duma, me dan voces de Seir. Guarda, ¿qué de la noche? Guarda, ¿qué de la noche? El guarda respondió, la mañana viene y después la noche. Preguntad si queréis, preguntad, volved, venid. Duma es el país de Edom. En ese tiempo Edom se había multiplicado mucho. Dice, me dan voces de Seir. De Edom hablaron al profeta Isaías. Al profeta de Isaías, guarda, ¿qué de la noche? Guarda, ¿qué de la noche? El país de Edom también, si vendrá la noche. Entonces el guarda dijo, la mañana viene y después la noche. Preguntad si queréis. Preguntad, volved, venid. ¿Qué quiere decir esto? Edom, ahora es de día. Ahora tiene prosperidad, pero vendrá la noche. ¿Qué quiere decir? Que será destruido, que caerá en las tinieblas. Todas las cosas de este mundo van de la mañana a la noche. Cada persona también. Su juventud es la mañana de su día. Y es
y hay luz, pero cuando llega a la vejez es la noche, es oscuro. La ciudad también es de día y luego a la noche. Un país también tiene prosperidad, pero luego es destruido. El mundo también al final será destruido. El tiempo de Noé también parecía que había mucho desarrollo, pero llegó la noche. Ahora, este siglo XXI tiene mucha civilización desarrollada, pero vendrá la noche, dice, viene la mañana y después la noche. Seguramente vendrá la noche. Todo lo que permanece en Adán va de la mañana a la noche. Pero las personas quienes han entrado en Cristo Jesús pasan de la noche a la mañana. Por eso solamente el calendario israelita, primero viene la noche y luego es la mañana. De la noche pasan a la mañana. Entonces las personas que han entrado a Cristo pasan de la noche a la mañana. Ahora pueden estar sufriendo. Tal vez ahora es la noche, pero seguramente vendrá la mañana. Job ahora se ha caído en las tinieblas, pero él tiene, la luz llegó a él al final. Y detrás de la luz está Dios. Entonces existe este mundo lleno de luz, lleno de gloria. El cielo es un mundo sin tinieblas. Y vamos a este mundo de luz. Finalmente el hombre tiene que elegir uno de dos caminos. Satanás es las tinieblas, ¿no? Nuestro Señor es la luz. Entonces, en la vida, ¿en qué lado estoy? ¿Permanezco a Satanás y en el mundo? ¿O elegiré al Señor? ¿Elegiré estar al lado del Señor? ¿Elegiré estar en Cristo Jesús? Hay que elegir a estar en Cristo Jesús. Y aunque tenga muchas dificultades como Job, pero esa es la bendición de Dios. Por eso, si conozco la luz y he entrado en el camino de luz, tengo que defender y permanecer en ese camino de luz, no vagar, no ser como Satanás andando de aquí para allá, sino en un lugar, estar firmes y decir, Señor, ¿a dónde iremos? Aquí tú tienes palabras de vida, hay que elegir el camino de estar conectado al Señor y esa persona andará en el camino de las viñas. El Señor no nos perderá. Vamos a orar juntos. Dios Padre que nos ama, gracias por permitirnos conocer a Jesucristo. Ayúdanos a siempre estar conectados a ti, a siempre vivir temiéndote. Ayúdanos para que al estar ante ti podamos recibir la alabanza y la gloria. Cuida a cada familia y quita las varias dificultades de las personas. Permíteles valor y fuerza en sus corazones para que no permanezcan en las tinieblas, sino puedan andar en el camino de la luz y así puedan vivir. Ayudarles a tomar el camino de la verdad. Pedimos por todos los misioneros en el extranjero. Cuida a cada uno de sus familias. Guarda sus pasos para que puedan predicar tu evangelio aún más valientemente. Te pedimos que trabajes con ellos y te pedimos que estés con cada uno de los que están predicando. Que toda nuestra vida sea gobernada por tu santa palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.